Buenos días. Nos reunimos los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea para abordar las dos grandes crisis mundiales que tenemos en este momento y que desafían muy directamente al derecho internacional, a los valores de la Unión Europea, como es la violencia injustificable y que no tiene fin en Gaza, también en Cisjordania, la inestabilidad en Oriente Medio y, por supuesto, también la agresión rusa a Ucrania. Vamos a escuchar, y yo personalmente voy a escuchar con atención a la alta representante sobre ese acuerdo que nos informó que había alcanzado con Israel para que pudiera tener acceso la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Es una solicitud, una exigencia que España lleva pidiendo desde el inicio de esta guerra y que está poniendo en peligro a toda la población civil de Gaza. Hablamos de bebés, de ancianos, de personas enfermas, de civiles, mujeres, hombres, sin ningún tipo de discriminación. Y, por lo tanto, nos parece un paso esperanzador, pero también queremos escuchar de qué resultados concretos estamos hablando. Si esa ayuda humanitaria se va a regir su entrada por los principios por los que tiene que regirse, que son los principios de independencia y de neutralidad. La ayuda, por supuesto, tiene que ser entregada directamente o bien por la Unión Europea o bien por los organismos de Naciones Unidas. ¿Qué mecanismo de seguimiento y de verificación para el cumplimiento eficaz va a tener? Por lo tanto, España, desde luego, mira con esperanza a ese acuerdo. Todo lo que sea conseguir romper este bloqueo inhumano que Israel ha impuesto a los gazatíes es bueno. Por supuesto, apoyamos a la alta representante en esa búsqueda de ese acuerdo y en la entrada de la ayuda humanitaria, pero queremos conocer más detalles y, sobre todo, queremos estar seguros que se va a poder regir por los principios de neutralidad y de independencia, que realmente esa ayuda humanitaria va a llegar a todos los gazatíes y que va a haber un mecanismo de seguimiento y de cumplimiento. Al mismo tiempo, también no tenemos que olvidar, esta es una parte urgente, vital. Estamos hablando de la supervivencia, de la alimentación, del acceso a medicinas, de lo más básico de los palestinos que viven en Gaza, pero no nos tiene que hacer olvidar otros asuntos igualmente importantes. Esta guerra tiene que terminar y el ejército israelí se tiene que retirar. Hay una violación flagrante del derecho internacional y también, como ha indicado el informe que durante tanto tiempo solicitó España y que por fin ya está encima de la mesa, hay una violación de los derechos humanos en Gaza y, por lo tanto, esto choca frontalmente con el artículo 2 de nuestro Consejo de Asociación, del Consejo de Asociación de la Unión Europea con Israel. El acuerdo que se haya podido alcanzar con esos puntos que les he indicado, esas salvaguardas, es un aspecto a tratar, pero hay otros, y el más fundamental es poner fin a esta guerra y empezar a trabajar por esa solución de dos estados lo antes posible. Poner, y ayer se lo trasladaba a mi nueva colega, la nueva ministra de Asuntos Exteriores de Palestina, todo el apoyo que España da a poner en pie un Estado palestino realista y viable. Y todo ello, hoy nosotros vamos a defender que la Unión Europea tiene que tomar medidas para hacerlo avanzar, para poner fin a esta guerra, para trabajar por la solución de dos estados. Porque ni siquiera se trata ya de tomar bandos, sino de defender el derecho internacional y la propia normativa de la Unión Europea. Si hemos concluido que hay una violación de los derechos humanos que choca con el artículo 2 del Consejo de Asociación, lo lógico para España es proceder a la suspensión de ese acuerdo de asociación mientras esta situación se mantenga. Si la normativa de la Unión Europea dice que con la mera sospecha de que haya una violación de los derechos humanos debe de paralizarse la venta de armas hacia las zonas en guerra,
toda la Unión Europea debe de paralizar la venta de armas hacia Israel. Si el derecho internacional dice que los asentamientos israelíes, y así lo ha declarado en muchas ocasiones también el Tribunal Internacional de Justicia, son ilegales, la Unión Europea tiene que tomar medidas y claridad en su propia norma sobre etiquetado de productos que vengan de los asentamientos. No se trata ni siquiera de pedir nada nuevo, se trata simplemente de solicitar el cumplimiento de la propia normativa de la Unión Europea en lo que toca a violación de los derechos humanos y al derecho internacional. Por supuesto que voy a exigir la liberación inmediata de todos los rehenes y voy a volver a condenar el terrorismo de una organización terrorista como es Hamás. Pero yo creo, y ayer lo señalábamos también, y yo puse énfasis en ello en esa reunión con la vecindad sur, lo que ocurre en estos momentos en Gaza, también en Cisjordania, donde la violencia es cada vez mayor, afecta a Oriente Medio. Hay inestabilidad en Oriente Medio, pero afecta al Mediterráneo y, por lo tanto, muy directamente a la Unión Europea. Por lo tanto, tanto por nuestro interés geopolítico como por el hecho de que tenemos que defender nuestros propios principios, los principios y los valores de la Unión Europea, que defiende claramente los derechos humanos y el derecho internacional, la Unión debería hoy ya, sin esperar a más, tomar medidas para parar esta guerra y para poner en pie un Estado palestino realista y viable. Exactamente lo mismo que hacemos con Ucrania, esa otra gran crisis que vamos a tratar y donde día a día, noche a noche, vemos algo intolerable, el lanzamiento de cientos de drones y de misiles sobre las ciudades ucranianas, la población civil exactamente igual que en Gaza, siendo un objetivo militar, violaciones igual que en Gaza, flagrantes, sistemáticas del derecho internacional y los derechos humanos, y por lo tanto España va a seguir apoyando que apoyemos y que estemos junto a Ucrania tanto tiempo como sea necesario. Y por último, dos temas que vamos a tratar también: el Pacto del Mediterráneo, que España solicitó e impulsó durante muchas semanas. Ayer mismo seguimos avanzando en ello con nuestros amigos de la vecindad sur, y esa reunión Unión Europea-CELAC, que España institucionalizó en su presidencia y que va a tener lugar muy pronto en Santa Marta. Y yo voy a insistir que América Latina es la región más eurocompatible del planeta y que son nuestros socios naturales. Tenemos que avanzar. En suma, hoy va a ser un día donde vamos a hablar de qué somos los europeos, cómo somos, cómo queremos ser, cómo queremos vivir y cómo queremos proyectarnos. Si somos una sociedad tolerante, respetuosa de los derechos humanos, comprometida con las Naciones Unidas, comprometida con el derecho internacional, tenemos que actuar de una manera. Y en ese sentido, la situación que llevamos días viviendo en Torre Pacheco, en España, es absolutamente inaceptable. No representa a España, no nos representa a los españoles. España es una sociedad tolerante, es una sociedad acogedora, es una sociedad plural y diversa, y por lo tanto los discursos del odio, la xenofobia, no tienen cabida en nuestra sociedad, no tienen cabida entre nosotros. Y yo hago un llamamiento a todas las fuerzas demócratas que, como hemos hecho en otras ocasiones en nuestra historia, como hicimos, por ejemplo, frente a la lacra del terrorismo, nos unamos frente a esta otra lacra, la lacra del racismo, la lacra de la xenofobia. La xenofobia y el racismo son siempre despreciables y hay que combatirlos de frente, dejando claro, y yo espero que todas las fuerzas y todos los partidos políticos demócratas de España lo hagan, dejando claro que jamás lo vamos a tolerar, que no permitiremos que rompan nuestra convivencia y que rompan nuestra sociedad. Ministro, ¿ve posible dar pasos concretos hoy ya en el asunto del artículo 2 del acuerdo de asociación? ¿Y no cree que de alguna manera ha quedado ya eclipsado este debate por el acuerdo humanitario alcanzado la semana pasada? La alta representante dice que en el fondo esto va de mejorar el acceso humanitario y que eso ya queda cubierto, digamos, con el acuerdo. Varias cosas. Los acuerdos a los que podamos llegar hoy, lo sabe usted perfectamente, dependen del juego, en ocasiones de la unanimidad, en ocasiones de la mayoría cualificada, dependiendo de las secciones que se traten. No lo sé, se lo podré decir al salir si hay ese acuerdo o no.
Lo que yo sí le puedo decir, como le he explicado, es lo que yo voy a plantear y lo que creo que debemos de hacer. Lo que está en juego es importante para Oriente Medio, es vital, es casi una cuestión de vida o muerte para los palestinos en Gaza, pero también está en juego la dignidad de Europa, nuestro proyecto. Estamos junto al derecho internacional y apoyando a los derechos humanos. Si es así, debemos de hacer todo lo posible para que vuelva la paz a Gaza. Debemos de hacer todo lo posible para que se cumpla. Y nosotros tenemos una normativa europea y una normativa de derecho internacional que nos dice que con la mera sospecha de la violación de los derechos humanos hay que suspender la venta de armas hacia Israel. O hay una normativa de etiquetados que provienen de los territorios ocupados que debemos hacer cumplir. Ni siquiera voy a pedir cosas nuevas, simplemente que se cumpla lo que ya está. El acuerdo humanitario primero tenemos que ver. Como le digo, yo el acuerdo humanitario lo saludo. Me parece un buen paso. De hecho, nosotros lo reclamábamos hace mucho tiempo. Quiero conocer más detalles en concreto y también cuál es el mecanismo de seguimiento de ese acuerdo. Pero el acuerdo humanitario por sí solo no es todo lo que necesitamos. El acuerdo humanitario, estamos hablando de algo tan mínimo, tan vital, tan esencial como que entren alimentos y medicinas. Pero el acuerdo humanitario no va a parar la guerra. Estamos más allá de las palabras. Y desde luego lo que desgraciadamente tengo ya claro desde hace muchos meses es que las palabras, las declaraciones, la moralidad por sí sola no va a parar la guerra. La pararán acciones y la Unión Europea puede tomar acciones. Y eso es lo que voy a intentar explicar a mis colegas, y para conseguir muchas de esas medidas necesitamos en ocasiones unanimidad, en ocasiones mayoría cualificada. Desde luego España se sumará a ella. La tendremos o no, depende del resto de los Estados miembros. Ayer tuve la ocasión de estar en la misma sala con el ministro de Exteriores israelí, con el ministro de Palestina. ¿Hubo algún tipo de intercambio, hubo algún tipo de comunicación? ¿Pudo entablar comunicación con el ministro israelí, explicar su posición, que ha habido muchas tensiones entre Israel y España? Sí, pudimos intercambiar sobre esas posiciones y tanto él como yo expresamos nuestros puntos de vista y estuvimos hablando efectivamente sobre las posiciones que tenemos y sobre nuestra relación bilateral. One question and then I go with you in English. Por la suspensión de ese acuerdo, pero no sé si se plantean algunas otras opciones sobre la mesa que haya Calas. Si estaría dispuesta España a empujar para que al menos se tome alguna decisión, sea de suspender algunos accesos. Sí, por supuesto, es decir, y los vamos a plantear o incrementar, como he dicho en otras ocasiones, las sanciones hacia todos aquellos que quieren malograr la solución de dos estados. Yo creo que hay tres acciones que se podrían tomar. Esa suspensión del acuerdo de asociación, al menos mientras dure la guerra. Tampoco estamos pidiendo nada extravagante ni extraordinario. Sería lo más normal intentar que la Unión Europea ayude a parar esa guerra, y eso supone la suspensión de toda una serie de aspectos de nuestra relación. En segundo lugar, establecer un embargo de venta de armas a Israel, y en tercer lugar, seguir incrementando la lista de sancionados a aquellos que quieren malograr la solución de dos estados. Yeah. Yesterday we heard the foreign minister of Israel. He was almost sure, the foreign minister of Israel, he was almost sure that nothing will happen from the EU side. Like none of these options will be adopted. I mean, how can the EU count on the goodwill of Israel after all what happened? Today, concerning the humanitarian agreement, which I think is good, anything that will allow foodstuff, medicine, fuel to enter Gaza will be welcome from us. But I want to know better the details about exactly what this agreement is about, and also the mechanism of follow-up that the European Union will have to make sure that we will be able to check the implementation. It's very clear that this agreement is not the end. We have to stop the war, and we have to put in place a Palestinian state. And definitely I will advocate, we have been doing it for a long time, to take further measures, to stop the war, to uphold international law, to defend human rights. Certainly the voice of Spain today will be
at the table in order to ask for concrete measures. After 40 years, the fight between Turkey and PKK, now the war is over. And there is the new peace process in Turkey between Turkey and PKK. Do you think it's important for Middle East and Europe? Of course, we welcome that agreement, and certainly that shows the way. Violence is never a solution, never. And what we need in the Middle East is agreements, diplomacy, and stability. He used double standards when it does nothing against Israel after 3 years of its military campaign in Gaza. I mean, an agreement to send more aid, which we don't know whether it will go